Yo recordaba, ¿no?, por orden cronológico, alguna vez lo conté, cuando desaparecieron mis compañeros del Politécnico, Alejandro Estigarribia, Carlos Blanco, Carlos San Martín, se armaron comisiones, digo porque tengo algunas anécdotas que son muy representativas. Y había un profe, además de Darío, de Daniel González, de un montón de personalidades para nosotros los alumnos. Había un profe que era Rodolfo Guío, que decía que uno en las situaciones más difíciles tenía que dar testimonio. Y entonces teníamos esa brújula. Si nosotros fuimos capaces de practicar el compañerismo, la solidaridad, había que dar testimonio en las situaciones más difíciles. Y así se armaron las comisiones. Me parece muy importante que se conozca que se armaron las comisiones. Y en una de las actividades, mi primera salida de la escuela, creo que fue mi primer acto militante, si se puede decir, fuimos con Darío a una entrevista con el padre Nova. Y lo que quiero contar es lo que conté hace poco, sentados en el banco de la plaza, enfrente de la catedral. Darío me dice: ponete un nombre, vos no sos Omar. Y vamos a una entrevista con el Papa, con el obispo. Yo no entendía nada, ¿por qué me tenía que cambiar el nombre? Bueno, estaba todo el tema del terrorismo, que había que tener mecanismos de defensa. Entonces yo ahí me pasé a llamar de otra manera. Y ni él se llamaba Darío, ni yo me llamaba Omar. Anécdota. Bueno, quería solamente decir eso, no voy a contar la entrevista, solamente voy a decir que Novak dijo: si todo lo que ustedes están diciendo es verdad, estamos en presencia del fascismo. Digo porque es una palabra que hoy está en curso. Segunda anécdota: la entrega de medalla en la casa de Alejandro. No creo olvidarme nunca cómo le temblaban las manos a Ernesto Costas. Era el símbolo de la profundidad del momento. O sea, fuimos a entregarle la medalla de egresados a Alejandro, que hubiera egresado el 30 de noviembre del año 77 y no lo pudo hacer. Tercera anécdota. Un día que Silvina me dice, yo creyendo que ella no se acordaba de mí, y ella me dice: yo me acuerdo de vos desde que era muy chiquita. Y me acuerdo que me dice: nosotros estábamos tan aterrorizados en mi domicilio que cualquier extraño que se apersonaba, y yo me acuerdo de esa imagen, no tengo buena memoria, pero de eso sí me acuerdo, ella vivía agarrada a la pierna del padre. Mientras nosotros estábamos ahí, ella estaba agarrada en la pierna del padre. Cuarta anécdota, que tiene que ver con lo de Carlitos. Mi padre tenía un restaurante en el centro de Berazategui, La Perla, muy concurrido por policías. Año 80-81, mi viejo, creyendo que escuchó, cuando en realidad después llegamos a la conclusión de que a propósito lo dijeron: a esos del Politécnico los vamos a levantar a todos, son todos comunistas, están reorganizando el sindicato y no lo vamos a permitir. Me agarra mi viejo en mi casa, se imaginan, y yo voy y le digo a Darío. Darío dice: si te van a levantar no te van a avisar.
Y ahí se terminó la conversación. Digo, la claridad del momento, y desde ahí venimos. Y yo lo que quiero, más allá de entrar en detalles de la lucha, que estamos en un mundo en disputa, en un mundo en guerra, invasión de Rusia a Ucrania, bombardeo de Hamas, respuesta criminal, asesina de un Estado contra una población que ni territorio tiene. Digamos, estamos en curso en un mundo donde están en disputa los lugares estratégicos, pensando en una posible tercera guerra mundial. Estamos en un mundo en disputa en relación a los recursos humanos, en relación a los alimentos, y digamos, es eso también lo que se dirime el domingo. Hay un tema de qué nos toca en el reparto del mundo y quién decide lo que a nosotros nos toca en el reparto del mundo. Y en ese sentido está el modelo de país, está si vamos a poder plantear cuestiones soberanas o no soberanas, y en eso yo inscribo lo de la escuela técnica. En la cuestión soberana, en la posibilidad de tener desarrollo, pero no solo de la industria, sino en todos los terrenos, en el arte, en la ciencia, etcétera, etcétera. Y no por casualidad, las veces que la escuela técnica fue atacada fue en momentos políticos muy particulares. En la dictadura, acá se dijo, se le quitó el aporte del impuesto de las empresas, pero se le restó presupuesto, principalmente la U venía por ese lado. Todos sabemos que una escuela técnica necesita mucho presupuesto para funcionar. Si uno le quita presupuesto, no tiene demasiada posibilidad de funcionamiento. Pero también lo que hay que decir es que cuando desaparece el Politécnico y queda en manos del CONET en el año 79, diciembre del 79, si no recuerdo mal, o primero de enero del 80, la pelea de los profesores junto con los padres y los alumnos, marzo del 80, bien, yo no estaba en ese momento, pero digo, fue una pelea que tuvo sus frutos, y me parece muy importante porque Carlito dijo, me dejaron con la mitad de las horas, pero la idea era dejarlo sin ninguna hora. Y ahí aparece lo del proyecto 13, que algunas horitas de extra clase mantenía la escuela. Digo, no es lo mismo pelear que no pelear. Nosotros, con el menemismo, desaparecía la escuela técnica. No estaba en la ley federal la escuela técnica. Estaba el EGB y estaba el polimodal. Y con Carlitos, como uno de los actores principales de esa lucha, conseguimos esas cosas bastante inexplicables al día de hoy, que era, por ejemplo, que los chicos del tercer ciclo en el aula dependían de la dirección de primaria, pero en el taller los mismos chicos dependían de la dirección de la escuela técnica, lo que nosotros llamamos la articulación. Entonces venía una mamá a quejarse por un problema que había habido en la escuela, venía, por ejemplo, al Politécnico o venía a la Técnica 2, que es donde yo trabajo, y la madre se quejaba y le preguntamos, ¿y en dónde tuvo el problema? No, lo tuvo en el aula. Ah, no, entonces usted tiene que ir a la escuela 44, o en el caso de la Técnica 2 teníamos que ir a la escuela 43 a quejarnos de algo que había sucedido en el aula. Un papá que tenía que quejar. Pero también tuve un problema con el hermanito. ¿Dónde lo tuvo el problema con el hermanito? En el taller. Ah, entonces sí, eso sí viene y lo puede contar acá, porque estábamos en una escuela técnica. Esas cosas que hizo el menemismo, donde todo era optativo, o sea, yo podía ir al polimodal y si quería cursaba los trayectos técnicos profesionales,
y podía ir al tercer ciclo de la EGB, y si quería, no tenía ninguna obligación de transitar los trayectos preprofesionales, pero que nosotros le habíamos encontrado el mecanismo para sostener el plantel docente hasta tanto nos repusiéramos e íbamos al contraataque. Contraataque, digamos, que después existió cuando salimos, siempre fue en unidad, siempre fue la lucha, fue en unidad, siempre fue argumentando. Miren, yo entre estos papeles tengo los cuadros comparativos de lo que era el plan de estudio anterior contra lo que era el polimodal. Ahí se ve blanco sobre negro la cantidad de materias técnicas que perdimos, los argumentos que buscamos, y la sociedad fue dándonos la razón, porque después empezaron a aparecer pedidos de cobertura de puestos laborales donde aparecía la frase polimodal abstenerse. La sociedad nos empezó a dar la razón de que nosotros habíamos planteado siempre que lo de polimodal no era un ajuste, como decía el sindicato. Nosotros nunca dijimos que era un ajuste, porque todos quedaron adentro, porque no se trataba de generar conflictos con las personas, sino que se trataba de vaciar de conocimiento a las escuelas de la República Argentina por ese reparto en el que nosotros no habíamos sido agraciados con la necesidad de desarrollar la industria, la necesidad de desarrollar la ciencia, etcétera, etcétera. Nosotros nos habían puesto como país productor de materia prima, y entonces había que hacer pomada todo lo que significaba el CONICET. Ya desapareció el CONE, ¿no? Entonces todo eso, y apareció esa cosa de la EGB, el polimodal, que despacito nosotros empezamos fuimos derrotados porque no sostuvimos el plan de estudio, pero nunca nos quedamos con los brazos cruzados, y en el año 2006, cuando se deroga la ley federal, que aparece un parche donde ya la EGB no dependía de la primaria, sino que pasó a depender de la secundaria, y a nosotros nos querían convencer de que recuperamos los 6 años. Nosotros no recuperamos los 6 años, porque el último año de la escuela técnica es el chico de 18. Nos habían incorporado al chiquito más chiquito, digamos, al último de primaria, que nunca fue nuestra intención arrebatárselo a primaria, pero los 6 años cambiaban de franja etaria, y entonces había un montón de problemas, porque hay un tema de desarrollo de la inteligencia que está bueno que determinadas cosas los chicos las aprendan a los 18 y muy difícilmente las puedan aprender antes, porque hay toda una vinculación entre contenido. Entonces, lo que quiero decir es, cuando te derrotan, prepárate para la revancha. Y ahí fue cuando nosotros recuperamos y no nos quedamos con los 6 años que no. Esa fue una crítica al kirchnerismo, porque nosotros no estábamos para nada de acuerdo con los 6 años que nos ofrecían, y entonces empezamos a plantear lo del 4º año. Queríamos el 4º año del polimodal. 4º año del polimodal, nos reuníamos en la IMPA. La IMPA tenía 4º año del polimodal. ¿Por qué tenía 4º año del polimodal? Porque los que salían como técnicos aeronáuticos no les daba la incumbencia si no seguían un año más, por el nivel de especificidad que tenía que tener aquel que tenía que garantizar que los aviones no se caigan. Bueno, entonces nosotros ahí decíamos, bueno, pero los edificios se pueden caer porque los maestros mayores de obra tienen un año menos. Los edificios pueden quedar electrocutados porque los electromecánicos tienen un año menos. Y así dimos batalla en el año 2007 haciendo petitorios, en el año 2008, y en el año 2009 metimos un montón de marchas en La Plata y nos empezamos a meter en la discusión del plan de estudio, que fue efectivamente modificado, y a partir del 2010 conseguimos el plan de estudio que tenemos en la actualidad. Plan de estudio que en el 2018, como decía Gabriel, además de atacarlos a los profesores de educación física, a los de artística, a los gabinetes, intentaron sacarnos 1.300 horas
de principalmente materias específicas, lo que hubiera significado volver al polimodal. Nos plantamos con la certeza de estar convencidos de que no podíamos negociar. Acuérdense que estaban los LELIC, los LEVAC, 25.000 pymes que habían cerrado. Digo, para tratar de cerrar la idea, todo intento, recién Gabriel decía, ojalá mi hija siga siempre y yo siga trabajando siempre. Bueno, eso tiene mucho que ver con si van a aparecer los vouchers o no van a aparecer los vouchers. Porque los vouchers, la experiencia en San Luis, que existió en la época de Menem con Decibe como ministra, la escuela voucher, era una experiencia piloto donde vos ibas con el voucher, como no te alcanzaba para el funcionamiento de la escuela, todo lo demás tenía que salir del bolsillo de los padres. Y eso no es ni más ni menos que un camino a la privatización. Y eso no es ni más ni menos que un camino a las agudizaciones de las diferencias, tanto económicas como sociales. Por lo tanto, yo digo, hagamos todo lo posible porque las cosas que hoy tenemos perduren, porque hoy tenemos un piso de derechos y tenemos otras tantas cosas que tenemos que seguir peleando, pero el escenario de libertades y de derechos humanos para los cuales podemos hoy proponernos pelear por las cosas que faltan es muy distinto a si interviene el fascismo. Por lo tanto, creo eso. Y si así fuera, recién leía las cosas, una frase de Saramago, ¿no? La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. Eso es lo que nosotros aplicamos cuando nos impusieron el polimodal. No lo consideramos una derrota definitiva y nos preparamos para la revancha, y con eso conseguimos el plan de estudio que hasta el día de hoy, y a pesar de que Vidal en el 2018 nos metió a una serie de compañeros, algunos de los cuales muy prestigiosos, a los cuales convenció de que tenían que ir allá porque era para mejorar el plan de estudio, uno de los cuales un amigo nuestro de Quilmes, y nosotros por teléfono diciéndole te van a usar, están usando tu prestigio, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto nos preparamos, salimos con los padres, salimos con los alumnos, fuimos a los lugares donde funcionan los organismos de la industria. Es muy importante rodearse de las pymes si uno quiere defender la escuela técnica, y conseguimos que ese plan que tenían de 1.300 horas específicas menos no lo pudieran implementar. Así que, bueno, ese es mi aporte. Arranqué desde algo muy complicado que se vivió, la noche más negra, pero si fuimos capaces, acá seguimos teniendo muchas deudas respecto de la apertura de los archivos es una necesidad, ¿no? Silvina, la victoria, la apertura de los archivos, pero hay que sobreponerse y ir, defender lo que se tiene e ir por lo que nos falta. Muchas gracias.